Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es que trabajemos en este video algunas cosas que vamos a retrabajar días después, vinculados con salud mental, lo social y la intervención. Básicamente, como para empezar a conversar sobre ese tema, me parece importante hacer una mirada a los escenarios actuales de intervención en función de las características que están teniendo en este siglo XXI y algunas coordenadas que empezamos a ver en la llamada pospandemia. Por un lado, diría yo como dato macrosocial significativo, relevante, fundamental, sigue siendo el eje principal de nuestro punto de vista la desigualdad, lo que genera, digamos, sensaciones y situaciones de padecimiento subjetivo que se conjugan con padecimientos obviamente objetivos, pero también nos encontramos frente a un contexto de múltiples desigualdades, donde nos encontramos desigualdades a nivel laboral, desigualdades a nivel de la precariedad que ese trabajo puede tener o no, desigualdades vinculadas con el género, desigualdades que tienen que ver con las características socioeconómicas de la persona o sus orígenes, su barrio, incluso su trayectoria. Ya, digamos, se viene estudiando y se viene trabajando, muchos autores, François Duet, por ejemplo, trabaja el tema de lo que él llama las múltiples y pequeñas desigualdades, que hacen que el tema de la desigualdad no solo sea un tema macro, que todos conocemos y que vale la pena tenerlo en cuenta, como por ejemplo la idea de que, o el concepto de que, por ejemplo, en la pandemia, el 70% de la riqueza que produjo el planeta se la llevó el 10% de la población, lo que muestra, digamos, un planeta fuertemente desigual, fuertemente inequitativo, y un continente que habitamos nosotros, de los más inequitativos o el más desigual dentro del planeta. Pero la característica, digamos, más microsocial, si ustedes quieren, o más vinculada con la intervención, en términos de desigualdad, no solamente tiene que ver con este aspecto de lo macro, sino cómo hay distintas microexpresiones, diferentes expresiones de esa desigualdad, porque va a marcar diferentes trayectorias, distintas significaciones que van a demandar o generar más y nuevas formas de intervención social y de necesarios diálogos entre el trabajo social, la psicología y la psiquiatría en los equipos interdisciplinarios de salud. Por otro lado, también dentro de esa desigualdad genera algo que ya venía generando de antes y que también se estudiaba antes, que es el temor a caer en la exclusión, o sea, el temor a la caída, que ya se estudiaba bastante, yo diría a principios del siglo, cuando se hablaba, se acuerdan seguramente del concepto de nuevos pobres y lo que implicaba esto como idea de caída, digamos, el temor a salirse del sistema, de salirse de la sociedad y caer en la exclusión social. Es decir, lo que sociedades que estaban pensadas y que estaban acostumbradas o que tenían la cultura de la promoción social ascendente, se empieza a visibilizar como sociedades de promoción social descendente, y eso genera, diría yo, como venimos hablando, nuevas formas de padecimiento subjetivo. Y eso genera temores. Obviamente ese temor está ligado a una sociedad que aísla, que no reconoce la otredad, una sociedad fuertemente fragmentada, y como siempre decimos, lo que se fragmenta cuando hablamos de fragmentación social son los lazos sociales. Y ahí tenemos otro tema de intervención, que los que trabajamos en el campo de la salud mental lo conocemos bastante bien, que tiene que ver, por ejemplo, cuando se da un alta en un hospital. Lo más dificultoso de ese alta suele ser la poca capacidad de recepción de la persona que puede ser, digamos, sacada del hospital, llevada de vuelta a vivir normalmente en sociedad, luego de una internación que puede ser breve o no tanto, depende de las características. En ese sentido, vemos una ausencia de la social, incluso que compartimos seguramente los que trabajamos en el campo, como decíamos recién, como también
se producen a veces internaciones que tienen que ver con la ausencia del lazo social, y eso hace que la categoría, por ejemplo, de vulnerabilidad social que vamos a trabajar durante el curso, sea como clave, como para poder entender más profundamente eh, esta problemática en clave de comprender y explicarla, pero también de intervenir sobre ella. Por otro lado, también el neoliberalismo y todas las condiciones económicas que venimos viviendo en los últimos años van marcando no solo una fragmentación social, sino una fuerte fragmentación institucional, lo que va a traer lo que conocemos como sobreintervenciones, es decir, cada institución construye su propio sujeto de intervención. Seguramente esto lo hemos conversado o lo habrán leído, lo conocerán como el concepto que trabajamos mucho de sujeto inesperado, pero básicamente tiene que ver con esta fragmentación de la sociedad, con esta fragmentación de las instituciones, donde cada espacio institucional construye su propia lógica, y a partir de ahí las intervenciones van a ser variadas y tal vez poco efectivas, en el sentido de que van a resolver menos de lo que resolvían antes, van a pedir más de lo que pedían antes, y va a haber menos capacidad de respuesta en ese sentido. Y en ese punto, diría, más desde una perspectiva conceptual, nos encontramos frente a una crisis de representación de las propias instituciones y una crisis de legitimidad de las propias instituciones y de las prácticas que se ejercen en esas instituciones. Hay como un, llamémosle, descreimiento o desencanto frente a las posibilidades concretas que un equipo en salud mental propone, plantea, genera en tanto intervención frente a una determinada cuestión. Por otro lado, también, siempre mirando como primera vía de entrada la cuestión del contexto, lo que marca otro padecimiento subjetivo que tiene que ver con las características, yo diría, de este siglo XXI, la meritocracia, es decir, la existencia de una lógica societaria donde la sociedad se divide en ganadores y perdedores, y quienes son ganadores por sus propios méritos, y quienes son perdedores son culpables de estar en situación de pobreza o en situación de exclusión social. Y ahí tenemos otra forma de padecimiento. Fíjense que lo que venimos conversando hasta ahora lo marca con bastante claridad, diría yo, la existencia de lo que podemos llamar padecimientos subjetivos, pero que tienen un fuerte e intenso, diría yo, componente social, componente societario. También siguiendo, digamos, este punteo que nos sirve como para tenerlo como introducción para lo que vamos a ver en los próximos días, plantearía también, además de la meritocracia, esta cuestión de la desigualdad, no solamente en clave de como decíamos antes, las múltiples desigualdades, o en clave de lo macro, es decir, la mala distribución de la riqueza, que son datos concretos y obvios, sino también cómo lo diferente se transforma en desigual, es decir, cómo una persona que está con problemáticas de salud mental, de padecimientos subjetivos, es ya, llamémosle rápidamente, estigmatizada, ubicada en un lugar de la diferencia, en un lugar de que la va a poner en un espacio de pérdida de derechos, es decir, es otra forma de desigualdad. Entonces, las desigualdades del siglo XXI no son solo socioeconómicas, sino que también tienen que ver con cómo se leen los contextos, de cómo se leen las situaciones, cómo se comprenden y cómo se explican las circunstancias. Es decir, un proceso de estigmatización también es producto de la fragmentación social y es producto fundamentalmente de la desigualdad. Y yo lo resumiría en esto, que es interesante que trabajemos con mayor profundidad, en cómo lo diferente se torna desigual. Y eso nos habla de una noción, si ustedes quieren, de cuestión social, que va mucho más allá de la contradicción capital-trabajo, va mucho más allá
de las características socioeconómicas, como decíamos recién, sino que empieza a abarcar otras cuestiones, como cuestiones vinculadas con el género, cuestiones vinculadas con componentes racistas, cuestiones vinculadas con discursos de odio, etcétera, que van complicando la cotidianeidad, van generando más dolor, van generando más padecimiento, y ese padecimiento se expresa de vuelta como padecimiento subjetivo, además de obviamente vivirse como padecimiento concreto en el orden de lo real, si lo decimos más claramente. Y por otro lado también, otro elemento de padecimiento que yo tomaría vinculado con el contexto y vinculado con el crecimiento de las ultraderechas a nivel mundial, el crecimiento del discurso de la supremacía racial, los discursos de odio, la neofascistización de nuestras sociedades, también plantean, digamos, una crisis de los derechos, es decir, los derechos empiezan a tornarse vergonzantes, se tiene vergüenza de tener derechos, entonces se ejercen con cuidado, por decirlo de alguna manera, se ejercen con cierta limitación, con cierto cuidado sería la palabra, que tiene que ver con esta raíz vergonzante. Para explicarlo de una manera sencilla, yo recuerdo un proyecto de investigación que llevamos adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, era accesibilidad al ANSES, y lo que se trabajaba, digamos, en la parte de trabajo de campo, íbamos a las oficinas de ANSES y conversábamos con las personas que eran usuarias de ese sistema, y lo que la gente nos decía es, bueno, pero habíamos tenido muchas cosas y está bien que se restrinja, está bien que se recorte, está bien que teníamos demasiado baratos los medicamentos, es decir, los sintetizaría en eso, teníamos muchos derechos que nos generaban una vergüenza. Vuelvo al concepto de social meritocracia. Todo aquello que no gané por mi propio esfuerzo se transforma en algo que alguien me dio de manera vergonzante. Hay un autor estadounidense, un filósofo llamado Michael Sandel, que tiene un libro muy interesante llamado La tiranía del mérito, que plantea que la meritocracia es digamos, el peligro más fuerte que tienen las democracias a nivel mundial, porque esta separación, como que hablábamos antes, de que los ganadores son ganadores por su propio mérito y los perdedores son perdedores porque no supieron jugar bien, no supieron desarrollar bien sus teóricas capacidades a partir de una teórica igualdad de oportunidades en todos, genera una sociedad dividida, peor que la medieval, dice Sandel, porque en la sociedad medieval quienes formaban parte del círculo del poder, los señores feudales, la nobleza, eran entendidos desde una perspectiva que tenía que ver con lo divino, que tenía que ver con una decisión divina, y quienes estaban en la pobreza también tenían que ver con una decisión divina. Ahora la decisión ya no es de un todo, ya no es de una explicación religiosa, ya no es de una explicación, si ustedes quieren, global, sino que se hace individual. Y esa individualización del problema también la podemos leer como una larguísima lista de temas que tenemos para trabajar desde el punto de vista social en salud mental, ¿no? Luego de esa sociedad feudal que dividía los sectores en función de lo religioso, por decirlo de una manera rápida, vino otra forma de sociedad desde el pensamiento europeo, desde la estructura europea, que de alguna manera se trasladó a América Latina, parte de esa lógica. La sociedad se empezó a dividir en estamentos en el caso de nuestro continente, y la constitución española de sociedades no era de ganadores y perdedores por propio mérito, sino que tenía que ver con cuestiones de raza que organizaban lo social. De vuelta no había una primacía, digamos, del individual en función de si soy ganador o perdedor.
Y los movimientos independentistas y todo lo que ocurrió durante el siglo XIX y el siglo XX ya empieza a trabajarse el concepto de clase y de conflicto y lucha de clases, donde quienes están en el lugar de la pobreza y quienes están en el lugar de la riqueza están en un lugar u otro porque hay una puja permanente, hay una lucha permanente y no una idea de desarrollo de competencias netamente individuales. Esto que es bien contextual y es bien histórico, y creo que es interesante verlo de la historia, en tanto cómo se construye, en tanto de cómo se constituye, es interesante, creo, pensarlo desde el punto de vista del padecimiento subjetivo. Y una vía de entrada es esto que hablábamos recién de los derechos vergonzantes. También, si miramos nuestra sociedad en términos de coordenadas de padecimiento, coordenadas de sociales que nos sirven para entender y que le sirven al equipo de salud para entender qué está pasando con esta persona, qué está pasando con esta demanda, también tenemos, digamos, digamos, el dato concreto y real de que vivimos en sociedades altamente competitivas y esa competencia también trae desgastes, complicaciones y de vuelta temas que nos van a terminar vinculando con lo social y la salud mental, además de que esas competencias van a traer sociedades que son violentas, en sociedades donde hay una fuerte caída de los espacios de socialización, y cuando no tengo espacio de socialización, no tengo digamos, un componente de donde construir referencias, si pensamos en juventudes y adolescencias, por ejemplo, o sistemas de código y sanción, o sistemas de norma y responsabilidad, que creo que son claves para poder pensar una vida en sociedad, y lo que se genera es un gran malestar. Fíjense, insisto con esto, ¿no? La enorme cantidad de temas sociales que dialogan de manera muy fuerte con el campo de la salud mental y que tienen que ver con características actuales. Yo no estoy diciendo que en el siglo XX esto no ocurría, estas cosas ocurrían en el siglo XX, obviamente lo social y la salud mental también, hubo mucho que decir en esa época, hubo mucho que decir en el siglo XIX también, en este aspecto, pero sí me parece importante tener en cuenta lo que implica pensar la salud mental, lo social y el padecimiento subjetivo, insisto, lo dije varias veces, con la lógica esta del siglo XXI, a partir de un capital financiero, a partir de una sociedad desigual, a partir de una sociedad meritocrática, bueno, lo que veníamos conversando desde el principio. Por otro lado también estamos habitando una sociedad donde es como obligatorio estar bien, es decir, si alguien no está bien, incluso si su aspecto no coincide con el ideal que plantea los medios de comunicación o plantea, digamos, el ideal de cuerpo, el ideal de ser joven, por ejemplo, el temor al envejecimiento. Eh, y ahí aparecen otros temas que también tienen que ver con, bueno, para estar bien uso medicación, por ejemplo, o utilizo medicación y podemos hacer algún puente con que me puede llevar o no a los consumos problemáticos, que sería otro tema como para conversar. Fíjense que también como consecuencia de todo esto tenemos una gran sensación de ausencia de la otra edad y lo que implica una sensación de soledad. Por otro lado también agregaría también la idea de lo que podemos llamar, todo esto lo podemos englobar dentro de lo que podemos llamar sociedades postindustriales, que se caracterizan, si empezamos a verlas desde lo más superficial, por la precariedad laboral, que se caracterizan por la supremacía del capital financiero, pero cuando empezamos a hacer una arqueología lenta y meticulosa de esas sociedades, nos empezamos a encontrar con algunos de estos elementos que estamos mencionando y que me parece clave como para trabajarlos en intervención
social y como un aporte fuertemente necesario de las ciencias sociales, del trabajo social a los equipos de salud. Así que la primera vía de entrada sería, bueno, lo que decíamos antes, cuál es el escenario, cuáles son las características generales del escenario de intervención que tenemos. La otra vía de entrada podría ser, existen nuevas subjetividades, se construyeron nuevas subjetividades, y cuando uno toma textos, digamos, o analiza textos, sobre todo del campo de la filosofía, yo prefiero trabajar más con textos del campo de la filosofía, incluso del punto de vista artístico también. Creo que la expresión artística es como que gana tiempo en función del conocimiento de la sociedad. Nos encontramos, yo diría, y también revisando la práctica y cómo se produce conocimiento en la práctica, yo diría que ese sería el lugar más relevante o más importante. Es decir, y preguntarnos ahí cómo se construyen nuevas subjetividades, por ejemplo, a partir de la pandemia. A partir de la pandemia y a partir de la post-pandemia, se construye una nueva forma de comprender y explicar el mundo, el tema del aislamiento, el tema de las corporalidades, el tema del temor a la muerte, el tema de no saber hasta cuándo esta cuestión iba a seguir, el tema de las vacunas, los movimientos antivacunas, todas las tensiones que existieron y siguen existiendo a nivel mundial como consecuencia de esta pandemia, que sería, digamos, por lo menos en función de la historia, la primera pandemia global, aunque sea una redundancia, pues si es pandemia es global, pero sí que está transmitida en vivo y en directo en todo el planeta las 24 horas. Si yo pienso en la pandemia de la mal llamada gripe española de 1918, me encuentro también con una pandemia, pero las vías de comunicación eran mucho más lentas y también por eso digamos, fue más leve en el sentido de los contagios, porque una cosa es viajar de un continente a otro en barco y otra cosa es viajar de un continente a otro en avión o en cualquier lugar. Las distancias se hacen más cortas en este siglo XXI, pero digo, no solamente pensamos en la pandemia, en cómo transcurría nuestra cotidianidad, sino que por televisión veíamos cómo transcurrían otras cotidianidades y qué estaba pasando en otros lugares del mundo. O sea que esto creo que va a ser tema de investigación durante mucho tiempo, de aquí al futuro, en función de los efectos que recién ahora empezamos a ver en el campo de la salud mental, o que podemos empezar a sistematizar de una manera un poco más clara. Para decirlo de una manera sencilla, no es lo mismo un niño de 6 años que cursó su primer y segundo grado en pandemia que un niño que no cursó primer y segundo grado en pandemia. Es decir, su relación con los otros, su relación con su familia, su relación con el aprendizaje, obviamente que es distinto, y lo digo como un ejemplo nada más de cómo se trastocó y se sigue trastocando la cotidianeidad, porque si hablamos de pandemia podemos decir, bueno, la pandemia es algo que existió, pero si existió podría volver a existir. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Que está inscripta en nuestro inconsciente, está inscripta en nuestra subjetividad, está inscripta en de algo como la dictadura militar. Nunca había habido una dictadura tan sanguinaria, tan sangrienta, una dictadura que robe bebés, una dictadura que torture embarazadas, una dictadura que arrojaba personas vivas al mar. Esto pasó en la Argentina. Pero esto que pasó en nuestra subjetividad y en nuestra memoria colectiva no solamente pasó, sino que si pasó, podría volver a ocurrir. Entonces, en ese aspecto creo que hay mucho como para pensarlo a la pandemia en pasado, en presente y los efectos a futuro. También la pandemia trae no solo la pandemia, pero la pandemia, más lo que ya venía y continuó, que es la digitalización de la vida cotidiana, tiene que ver, bueno, con este medio que estamos usando en este momento, pero también tiene que ver con formas de comunicación en la vida cotidiana a través de los medios digitales, a través de los teléfonos inteligentes,
y cómo a partir de allí empiezan a surgir otras formas de comunicación, otras formas de realidad que se construyen y cómo, por ejemplo, fue muy útil y sigue siendo muy útil esos medios de comunicación llamados redes sociales para la transmisión de discursos de odio, para instalar verdades desde noticias falsas, a partir de estigmatizar personas, estigmatizar situaciones, es decir, todo lo que en algún momento, no hace mucho tiempo, se empezó a llamar filosóficamente también desde el punto de vista de la posverdad. Y la posverdad me pone en un lugar también de incertidumbre porque no tengo asidero, no tengo referencia con respecto a lo que es y lo que no es. Y esa incertidumbre, bueno, marca eh, algo que tiene que ver con lo evolutivo, que tiene que ver con factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes, que son los que trabajamos, todas las disciplinas que trabajamos en el campo de la salud mental. También esa digitalización trajo nuevos lenguajes, es decir, un nuevo lugar para la palabra, y ese nuevo lugar para la palabra implica una forma diferente de comunicación que no terminamos de comprender del todo. No podemos terminar de comprender cuál es su impacto subjetivo. Lo vemos a partir de cuando lo vemos en las intervenciones en salud mental, cuando lo vemos a partir del grooming, por ejemplo, cuando lo vemos a partir de las personas que son víctimas de acoso en las redes, cuando lo vemos a partir de no solamente juventudes, sino la importancia de un like o la importancia de un me gusta, la importancia de sentirse referenciado en función de lo que ocurre con uno mismo en las redes sociales. También eso construye formas de relación y son relaciones sociales, que estamos necesitando comprender, explicar y trabajar, y que también nos interpelan desde la intervención. Les recordarán los que estén dentro del campo de salud mental cuando se trabajó antes de la pandemia lo que implicaban algunos juegos, sobre todo en jóvenes y adolescentes, que tenían que ver con conductas autodestructivas, como la famosa ballena azul, por ejemplo, que era una novedad y que aparecía, por lo menos en el caso, casos que yo he supervisado, que yo he trabajado, como digamos un gran interrogante en función de sus características. Entonces fíjense que tenemos otro elemento para tener en cuenta que tiene que ver con ya no solamente elementos de contexto que construyen, yo lo pongo en términos de pregunta, nuevas subjetividades, sino que creo que esto que tiene que ver con lo virtual sí tiene que ver, o sí es útil, o sí aparece como constructor de nuevas subjetividades. Por el otro lado, algunos autores plantean la idea de que el lenguaje deja de vincular, como decíamos recién, lo que implica que empieza a haber otro tipo de lenguajes, y esos otros tipos de lenguajes tienen que ver de nuevo con lo corporal, digamos, la cotidianeidad, pero también tienen mucho que ver con lo visual en términos de redes sociales. Nuevos lenguajes son corporales, visuales y en redes. Y el otro, hay un autor que se llama Franco Berardi Bifo, que escribe un libro muy interesante, se llama Generación Post-Alfa, que lo recomendamos. Bueno, que va a plantear estas cosas desde esta idea de que la otredad queda afuera, y si la otredad queda afuera, quedamos en soledad, y sin otro no hay posibilidad de pensamiento colectivo, no hay posibilidad de pensarse en sociedad, no hay posibilidad de pensar lazos sociales, y no hay posibilidades de contextualizar lo que me está pasando. Entonces vuelvo al principio. Lo que me está pasando me pasa por culpa mía, me pasa porque yo no supe.
Entonces, fíjense que, insisto, por eso soy demasiado insistente con esto, qué campo enorme se abre como para pensar lo social en clave de salud mental en este contexto. Por otro lado, también si hablamos del espacio, en términos no de territorio, diría yo, pues también vamos a trabajar cuando nos encontremos más la idea de en territorio de intervención en salud mental. Pero acá me gustaría referirme a la, la idea de espacio, que, es decir, cómo la red compite con el territorio y cómo ya hay autores que están planteando la red como territorio. Y eso es un signo de pregunta en función de si entendemos, si decimos que sí, bueno, la red es un territorio, deberíamos pensar estrategias de intervención en ese sentido, no solamente dentro del campo de la salud mental, sino que esto es bastante discutido, por ejemplo, en el campo de la educación. Y por otro lado también, otro elemento, hablamos del espacio, yo hablaría también del tiempo, y otra característica en términos de construcción de nueva subjetividad en el siglo XXI es esta idea del tiempo, ¿no? Es decir, nunca hay tiempo, no hay tiempo, nunca el tiempo nos alcanza. Todo transcurre a gran velocidad y la velocidad me impide ver la historia y me impide ver el contexto. O sea, todo aquello que se historiza es algo que suena como pérdida de tiempo, como sin sentido, cuando la historia es lo que explica lo que somos en el presente y lo que seríamos en el futuro. De esta prevalencia de lo efímero, yo creo que se acelera en este siglo XXI y es un tema que ya se venía viendo venir en el siglo XX, yo diría a partir de la década, de mediados de la década de los 80, 85, 90, ya empieza a haber textos que empiezan a hablar sobre el imperio de lo efímero, por ejemplo, autores como Gilles Lipovetsky, que planteaba incluso la cuestión de los derechos, en el crepúsculo del deber plantea la idea de los derechos subjetivos. Bueno, y otro tema que también se vincula con lo que venimos conversando en función de subjetividades, le podemos llamar subjetividades y padecimiento subjetivo en el siglo XXI, tomaría también el tema de las nociones de control y autocontrol, que eso ya viene siendo trabajado por distintos autores. Hay un texto muy conocido de Gilles Deleuze, del año 1992, que está sería el prólogo del libro Diálogos. Apareció también como artículo periodístico, se consigue en internet, si no lo podríamos compartir también, que se llama Postdata, las sociedades de control, donde lo que plantea Deleuze es como que el neoliberalismo y las nuevas formas del capitalismo que está tomando ya en la década de los 90, Deleuze fallece en 1995, trae ya la no existencia de sistemas disciplinarios, sino de sistemas de autodisciplina, y eso, en mi opinión, ha ido increciendo, digamos, ha ido creciendo durante todo el fin del siglo XX y continúa creciendo en este siglo XXI en función de la infinidad de microcontroles, por llamarlo de alguna manera, donde juegan cosas que ya hemos conversado hace un rato, es decir, juega el aspecto, la ropa, la trayectoria, la imagen, etcétera. Entonces, todo lo que uno podría hacer entrar dentro del campo de la autoayuda, y eso también genera, digamos, situaciones, yo diría, complejas, donde las características societarias generan problemáticas vinculadas con el padecimiento subjetivo. Eso sería un segundo tema. Son todos temas con los cuales vamos a trabajar viernes y sábado. Por otro lado, también agregaría la noción de subjetividades arrasadas, que me parece bastante interesante, que ya se venía trabajando, yo diría, hace bastante tiempo, más de 20 años, que empieza a trabajarse mucho en el campo de la educación, cuando empiezan a verse los efectos del neoliberalismo, sobre todo de la década de los 90, en las escuelas,
¿Qué sería una subjetividad arrasada? Una subjetividad arrasada, si seguimos o tomamos conceptos de Foucault, por ejemplo, serían subjetividades que han tenido procesos de desubjetivación, es decir, subjetividades donde ha habido una fuerte dificultad y rupturas en la transmisión de pautas de adultos a niñes, por ejemplo, en tantos de sistemas de codificación y fundamentalmente de lo que podemos llamar el legado simbólico. Entonces, ante esa dificultad de transmisión de pautas, la subjetividad se hace más compleja, se hace más endeble, se hace más débil y ahí se produce un claro padecimiento que se visibiliza, como decíamos antes, sobre todo se empezó a ver en las niñeces a principios del siglo XXI, ¿no? Incluso yo diría que en 2023, el año en que estamos, nos encontramos también con una caída de referentes adultos de diferentes ya generaciones. O sea que esto que se visibiliza como tema, proceso de subjetivación, subjetividades arrasadas, se empieza a trabajar en el 2001, por ejemplo, continuó de una u otra manera con más o menor potencia, digamos, en determinadas diferentes épocas de estos 23 años que llevamos en este siglo, lo que implica que sí varias generaciones de dificultades de construcción de subjetividad a partir de la transmisión de pautas de referentes adultos, lo que va a llevar a una crisis de los espacios de socialización que mencionábamos antes al pasar. Entonces la familia ya no socializa como antes, el barrio ya no socializa como antes, la escuela ya no socializa como antes, y las subjetividades que se construyen son subjetividades débiles, por decirlo de alguna manera, y se producen procesos de subjetivación si tomamos el concepto desde la perspectiva de Michel Foucault. La desubjetivación trae una pérdida en la capacidad de transformación del cotidiano, trae dificultades de desarrollar pensamientos propios, trae dificultades en tanto a desarrollos de autonomía y también en entendimiento en función de lo normativo, de lo que es responsabilidad o no responsabilidad. Fíjense que en el campo de salud mental trabajamos muchísimo, sobre todo con, digamos, yo diría que un horizonte claro o clave de intervención del trabajo social en salud mental tiene que ver con la noción de autonomía, ¿no? Y eso se comparte también con otros campos disciplinares. Creo que digamos, una meta muy clara de intervención social tiene que ver con el concepto de autonomía que tomamos de la ciencia política, por decirlo de alguna manera, de una perspectiva más interdisciplinaria, ¿no? Y el concepto, como decíamos recién, de subjetivación, si lo quieren trabajar, si lo quieren profundizar, aparece claramente en la biopolítica de Michel Foucault, que son, digamos, yo diría, de la última etapa de este autor, que fallece en 1984, y tiene que ver con un desvanecimiento de toda frontera simbólica, por la cual el sujeto se construye, se constituye, y se pierde el rumbo de su historia subjetiva. Hay una cuestión de situarse, por decirlo de alguna manera, que es interesante conversarlos, interesante verlos, interesante trabajarlos de una perspectiva aplicada, y ahora en este momento estamos solamente introduciéndonos en el tema. Y también la desubjetivación tiene que ver, diría yo, agregaría, con relaciones de poder donde la construcción de sentido es impuesta por un poder, llamémosle superior, que tiene que ver con una constitución diferente o superior del deseo a partir del sistema capitalista, por ejemplo, a partir de
de cómo constituyo el sentido, cómo constituyo mi horizonte de vida. Fíjense que ahí también tenemos una serie de complejidades, pero que también esas complejidades se relacionan, insisto, con la cuestión de la intervención en lo social o con los factores sociales que dialogan con una necesaria intervención social, una necesaria intervención interdisciplinaria que tenga en cuenta estos condicionantes sociales. Por otro lado, si ya nos metemos dentro del campo de la intervención, diría, bueno, en principio que es importante generar o trabajar algunas definiciones. No se trata de decir la salud es esto, la salud mental es aquello, pero sí me parece importante entender. En principio, posicionarse es un posicionamiento ideológico, un posicionamiento conceptual que voy a compartirles ahora, que tiene que ver en principio cómo entendemos la salud, como decíamos recién, y yo decía, bueno, en principio diría, la salud es un proceso histórico, es producto de un proceso histórico social que tiene que ver con la historia de vida de la persona, pero también tiene que ver con la historia del contexto donde esa persona se desarrolla, con la historia del contexto microsocial donde esa persona se desarrolla, del contexto territorial de donde se desarrolla la vida de esa persona y con el contexto macrosocial o regional donde se desarrolla esa vida. También, si tomo la idea o las nociones que nos enseñó Florial Ferrara, un gran sanitarista argentino en este tema, la salud es la capacidad que tenemos para resolver conflictos. Florial Ferrara decía, estamos en salud cuando estamos con capacidad de resolver conflictos. Y fíjense cómo dialoga o cómo se vincula, se imbrica esto con el campo de la salud mental. También entendemos la salud como una construcción colectiva, o sea, es imposible, fíjense, con todo lo que hablábamos hasta recién, es imposible pensar en la salud como un fenómeno individual. Obviamente tiene un impacto en las personas, tiene un impacto singular, hay una singularización, pero lo que va a generar el dolor, lo que va a generar el padecimiento, obedece a razones macrosociales que se resignifican a nivel territorial y vuelven a resignificarse a nivel microsocial y se inscriben en la singularidad de la persona. Y por otro lado también, para poder trabajar esto, creo que es importante, digamos, interpelar a los equipos, interpelarnos en nuestras prácticas en el campo de la salud mental, en función de, yo diría, la necesidad de salirse de las lógicas naturalistas, es decir, las lógicas biologicistas, salirse también de las lógicas monocausales, trauma construye determinada patología como la unicausalidad que tiene que plantea el modelo médico hegemónico, por ejemplo, en función de que una causa, un efecto genera una bacteria, genera una enfermedad, cuando hay un montón de elementos que son condicionantes sociales, históricos, culturales, de accesibilidad, etcétera. Por otro lado también salir de las lógicas ahistóricas y asociales para entender la salud mental y entender también los condicionantes, como decíamos recién, sociales y culturales, que muchas veces ponen a la salud y la enfermedad como mercancía. Entonces, si la salud y la enfermedad son mercancías, también condicionan la accesibilidad, condicionan la atención y condicionan la forma de ver, la forma de analizar, la forma de comprender, la forma de explicar que tengo de los fenómenos vinculados con la salud mental. También es importante poner en cuestión, desde el punto de vista interventivo, la orientación curativa no integral, es decir, las ideas de tratamiento que solo intentan sacar los síntomas, sino pensar formatos o estrategias de intervención en clave de tratamiento que tengan una perspectiva integral. Trabajar también las relaciones asimétricas que suele haber en los equipos interdisciplinarios. Yo diría que
si las relaciones son asimétricas, es decir, si en un equipo interdisciplinario hay relaciones de poder, hay poderes superiores o saberes superiores y saberes inferiores, el equipo no es interdisciplinario, porque hay saberes superiores y hay saberes subalternos, y cuando hay subalternidad y superioridad, no hay posibilidad de diálogo entre pares, que eso es la interdisciplina. Es diálogo en función de resolver determinada circunstancia, determinada situación, determinado problema. Y por el otro lado también, fíjense que eso reaparece, sobre todo en situaciones de crisis y en situaciones de lógica muy fuertemente neoliberal, diría, la idea de que la persona, el usuario y su entorno son los responsables de lo que le está pasando, ¿no? Cuando se dice esta familia tiene poca adherencia al tratamiento, esta familia no ayuda o este pacientito no sirve, fíjense, creo que es interesante, eso lo vamos a poder conversar si quieren en los próximos días acerca de cómo aprender a escuchar las instituciones, escuchar cuáles son los discursos que digamos, hegemonizan la lógica institucional, pues eso también marca las modalidades de intervención desde los equipos y desde las instituciones. Con respecto a la especificidad, diría yo, de la intervención del trabajo social dentro del campo de la salud mental, plantearía un primer concepto que es el de problemática social compleja, es decir, que si nosotros estamos trabajando con una problemática vinculada con la salud mental, no estamos trabajando solamente con ese tema, sino que estamos probablemente trabajando con un problema de vivienda, con un problema de alimentación, con un problema familiar, con un problema de socialización, no sé. Podemos ver eso en cada caso en particular. Ahí está la singularidad que mencionábamos antes, obviamente en fuerte interacción y en fuerte correlación con lo social, pero insisto con esto, si estamos trabajando con un tema, no estamos nunca trabajando con un tema, sino que estamos trabajando con muchísimos otros temas a la vez. Por eso tratamos siempre de hablar no de necesidades ni de problemas sociales, sino de problemáticas sociales complejas. Los problemas sociales los podemos entender desde el punto de vista sociológico y es muy útil eso para entender problema por problema y su impacto. Pero en cada caso en particular, si pensamos las intervenciones, no estamos trabajando con uno, sino que estamos trabajando con varios problemas a la vez. Por otro lado también, la intervención en el caso de trabajo social se vincula mucho con la construcción de cotidianeidad dentro de las personas con las cuales trabajamos, o sea, la mirada a la vida cotidiana como un lugar de construcción de significados, que es lo que nos enseña el interpretativismo y sobre todo la fenomenología de Jules, si tomamos un actor. La intervención, como decíamos recién, hace un rato, vinculada con la búsqueda y construcción de autonomía, la intervención como una forma de acompañamiento, la intervención también vinculada con la recuperación del lazo social, es decir que la intervención social dentro del campo de la salud mental es fuertemente amplia, como tan amplias son los condicionantes sociales de los cuales venimos hablando desde el principio de este encuentro. Y también la necesidad, yo diría, de una escucha social, situada, contextualizada, que tenga en cuenta los factores culturales y entender que estamos frente a un sujeto que es histórico-social, es decir, que es un sujeto situado. Un sujeto situado no es solamente verlo en el contexto de hoy, sino verlo en el contexto de su biografía y cómo esa biografía dialoga con la biografía del contexto donde ese sujeto se inserta, tanto a nivel microsocial como a nivel territorial, como a nivel macrosocial. Es decir, entender a esa persona desde una perspectiva histórico-social implica entender no solo el contexto, sino la historia de ese contexto y cómo esta persona se desarrolló en ese contexto, y como sabemos los contextos son diferentes, las épocas son distintas, las representaciones sociales de las enfermedades son distintas, las representaciones sociales de los problemas sociales son distintos. Entonces es importante
para poder comprender, para poder entender con mayor profundidad, contextualizar de una perspectiva situada, y una perspectiva situada implica, yo diría, dos cosas. Por un lado, lo situado en términos de contexto, en un contexto que se está moviendo en la biografía de la persona, y lo situado también con darnos la posibilidad de pensar nos también por fuera, y el pensamiento situado en filosofía plantea esto, el latinoamericano, pensarnos también con otras categorías que no sean solamente las europeas. Por ejemplo, cómo influye diría, imposición de inferioridad que los discursos hegemónicos impulsan y desarrollan en los países del tercer mundo. Es decir, se nos dice que somos inferiores, se nos dice que nuestros aspectos no coinciden con los ideales, que nuestra forma de hablar no es la correcta, que no sabemos hacer las cosas, no sé si soy claro, pero por eso lo podemos conversar en el encuentro. Pero hay una idea, digamos, de colonización cultural que inferioriza, y esa inferiorización me parece que es un gran tema a trabajar en función de cómo eso impacta en la salud mental y cómo se necesita también de una escucha y una forma de aproximación que nos ayude a comprender y explicar. Creo que sin ciencias sociales, sin trabajo social, la intervención en salud mental queda incompleta. Se queda solamente con lo micro, se queda solamente con lo sintomático, se queda solamente con el diagnóstico del DSM que corresponda según la época, 4, 5, 6 o 7 u 8, depende de los años. Pero con eso, sobre todo en esta complejidad, ya no alcanzaba antes, con esta complejidad menos aún. Y por otro lado también la cuestión de pensar que el trabajo social en términos de práctica, en términos de disciplina, en términos de profesión, básicamente desordena para ordenar de nuevo, así lo planteamos nosotros, de una perspectiva de generar transformación. Es decir, que el trabajo social está allí donde el padecimiento se hace cuerpo, se hace palabra, se hace expresión, de ahí la necesidad de desarrollar con mucha intensidad lo que es la palabra, la mirada y la escucha, así qué observamos, qué escuchamos, qué decimos y cómo esto se traduce en un juego intersubjetivo. Así que bueno, con esto finalizamos y nos estamos viendo ya en los próximos 2 encuentros que tenemos la semana próxima. Muchas gracias.